Ojo pues porque Atlético Nacional le sacó un punto al Deportivo Cali allá en su estadio en Palmaseca con una nómina alterna. Hay que decir que el Deportivo Cali presionó los primeros 15-20 minutos, parecía la amenaza verde, parecía un aluvión, pero constantemente fue bajando ese ritmo. Es algo similar a lo que le vi en el partido contra Santa Fe en Copa Colombia. Otra cosa es que Santa Fe pues, es espantoso en la defensa y obviamente ahí es cuando el Cali aprovecha. Pero en términos generales Atlético Nacional estaba resistiendo un Deportivo Cali que era incisivo, que tenía bien a John Vázquez, que también atacaba por la otra banda, que Ramírez estaba muy atento, pero posteriormente se fue cayendo. Ahora hay que decir que el Deportivo Cali aprovechó su momento con el gol que le marcó Atlético Nacional. Un gol también que parte de una desatención de Atlético Nacional por la banda. Y en general, en la primera mitad las bandas de Atlético Nacional fueron una invitación al ataque para el Deportivo Cali. Ni Salazar ni Ediero Campo dieron nunca garantías. Yo siempre los he defendido a estos muchachos de la sub-20, tanto a Salazar como a Ediero Campo, pero es que cada vez me quedo más sin argumentos porque no les veo un partido bueno hace mucho tiempo, sobre todo a Ediero Campos. Salazar incluso fue sustituido, le sacaron amarilla, se dejó ganar por ese costado siempre de John Vázquez. Aparte también unas faltas reiteradas, la única manera que él encuentra para ganar la pelota es cometiendo faltas, entonces así es muy complicado. El caso es que Atlético Nacional estaba padeciendo en esos primeros instantes del partido, como les digo, por las bandas, un equipo muy alternativo el de Nacional, y llegó ese gol del Deportivo Cali, gran pase de Juan Franco, este lateral del Cali, que lo pone ahí al espacio a correr. ¿A quién? A Parranda Sandoval. Parranda Sandoval lleva la pelota y le define a Chipi Chipi por su palo, ¿no? También hay que decir, Chipi Chipi es tu palo, o sea, tienes que estar atento nada más a cuidar ahí, entre los tres palos. Chipi Chipi, que lo vi supremamente inseguro, para mí es un pésimo partido, o sea, no le hicieron más goles, pero de milagro, porque siempre salía mal, incluso contra Racing vi lo mismo. Es un arquero que cada vez que le meten un centro y sale a cortar, como que empiezas a sufrir, ¿no? E incluso en esta ocasión le marcó Parrandita Sandoval por el costado por su palo. Buena definición, pero también mucho regalo en ese sector. Atlético Nacional, como les digo, superado, desfasado en esos primeros 15-20 minutos. Luego, el Deportivo Cali como que baja la intensidad. Fue muy extraño eso, porque si te estás llevando a tu rival por delante, ¿por qué bajas la intensidad? Entonces empezó a recular un poco el Deportivo Cali. Empezó a jugar con la intención de Atlético Nacional. En Atlético Nacional empezaron a crecer jugadores como Cantera, este uruguayo, que le veo buen pie. O sea, siento que él para jugar al espacio es interesante, mete buenos balones. Nacional pudo haber empatado. Incluso en una jugada queda un futbolista de Atlético Nacional de frente, pero no sigue corriendo, se le queda la pelota. Creo que fue Palacios a quien se le quedó la pelota, pero era constantemente Nacional un equipo que se dedicaba a lanzar balones largos y ahí ponía a sufrir al Deportivo Cali. Llega en un instante del primer tiempo una jugada en la que, según el árbitro, había sido penal contra Cantera. Eso jamás en la vida es penal. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que el hincha de Atlético Nacional tiene muy fresco en la memoria ese penal que le dieron a Racing contra ellos en la Copa Libertadores. Entonces llega y dice el de Nacional, automáticamente, si me van a cobrar ese penal en contra, pues entonces de ahora en adelante cualquier choque tiene que ser penal. Pues, pero no, obviamente ni era penal ese segundo cobro que le dieron a Racing, ni era penal este de Atlético Nacional a favor. Ninguno era penal, el caso es que se perdió un poco de tiempo. Este John Alexander Ospina, qué árbitro parsimonioso, ¿no? O sea, se le ve como una pereza, tiene como esa aura de pura pereza, como que es como así, como que ahí. O sea, es un tipo que no se le nota decisión ni autoridad sobre ningún partido que esté dirigiendo. No es la primera vez que yo lo veo, yo lo he visto en muchísimos cotejos y siempre es la misma constante. O sea, es un sujeto que no habla fuerte, ni siquiera conversa con los jugadores, ni siquiera saca tarjetas como para decir, no, es un tipo que no le gusta hablar mucho, sino que le gusta ser efectivo y sacar tarjetas. No, ninguna. Aparte aquí se apresura, pita un penal de la nada, simplemente porque Cantera, pues va a un choque contra el defensa del Deportivo Cali, va cuerpo contra cuerpo y pues cae. Pero eso no era absolutamente nada. El caso es que, como les digo, termina un primer tiempo en donde Atlético Nacional lo sufrió al principio, pero luego encimó al Deportivo Cali. Y en la segunda mitad, pues sí fue casi que un concierto de Atlético Nacional. Y la figura excluyente del partido fue Johan Wallens. 5 salvadas, gracias a él el Deportivo Cali no perdió. O sea, Nacional estaba por todo lado llegándole, que un remate de Tatay, que otro remate de Perea, de Cantera.
estaba siempre Nacional encima del Deportivo Cali y el verde azucarero lo sostenía, pero se le hizo más difícil hacer eso cuando llegó la expulsión de Fabri Castro. Fabri llega y comete esa falta descalificadora, creo que fue contra Tatay Torres que comete esa falta y se queda con uno menos el Deportivo Cali. Ya de ahí para arriba todo se hizo aún más complicado para el verde azucarero, pero como dije, como mencioné hace un instante, se estaba sosteniendo en su arquero, en Johan Wallens. Más allá de eso, hay que decir que también la defensa del Deportivo Cali es como la del Medellín, ¿no? En cualquier momento te puede vender, y eso fue lo que sucedió, porque llegó esta falta de Kevin Salazar sobre Asprilla, el jugador de Atlético Nacional, penal clarísimo, después de que ya se había salvado varias veces el Deportivo Cali, ya no podía hacer más Wallens, y sobre todo estaba sufriendo el Deportivo Cali cuando le cruzaban balones, con los balones al espacio. No había forma de detener a un Atlético Nacional que, vuelvo y digo, alternativo, un equipo que tiene la cabeza más en Copa Libertadores, en su partido contra Racing. Entonces tú llegas y dices, pero aquí el Deportivo Cali era el de la obligación, el Deportivo Cali era el local, pero las cosas no se le dieron. El caso es que llega Kevin Salazar, al jugador de Atlético Nacional, a Haider Asprilla. Yo no sé qué estaban protestando. O sea, yo a veces a los jugadores no los entiendo. ¿Qué es lo que protestan? Era un penal muy obvio. O sea, no, es que solo lo agarró así. Sí, una cosa inaudita. O sea, que como que no. Y luego cuando ya iban a patear el penal, pues el escándalo, ¿no? Este típico escándalo que yo en un momento llegué y pensaba como, oiga, ¿será que van a suspender el partido? O sea, ¿será que se va a salir con la suya el tipo que lanzó desde la tribuna el botellazo? ¿Será? Pero en un instante al juez de línea que estaba en ese costado, pues le tiran desde la tribuna un botellazo, le dan en la cabeza, obviamente lo lesionan, obviamente él se quita de ahí, y entonces se ponen a discutir y se ponen a hablar, a ver si van a reanudar, dicen que no hay garantías, que sí, que no. El caso es que luego cuando ya por fin deciden que sí hay garantías, cosa bastante cuestionable, que por cierto, debería ser suspendido el estadio del Deportivo Cali o que juega a puerta cerrada o lo que sea, pero eso es inadmisible, que tiren algo desde la tribuna y le peguen a un juez. Imagínense, como decía el cantante del gol ahí, le pegan en un ojo, el tipo queda tuerto. O sea, esto básicamente es cuestión de puntería. O sea, la próxima si le pega bien en un ojo y queda tuerto, entonces ahí sí de pronto puede ser grave, ¿no? El caso es que debería ser suspendida la plaza, pero claramente una más, ¿no? De tanto sujeto que vaya como a desfogar sus furias personales. El caso es que le pegaron al juez de línea, después de mucho conversar reanudaron el partido y pateó mi amigo Eric Ramírez, jugador venezolano que llegó hace poco a Atlético Nacional, y mi amigo Eric Ramírez llegó y convirtió allá al costado, y esa pelota quemaba porque llevaba mucho tiempo el partido detenido y la agarró Ramírez y yo dije, es brava, ¿no? Porque todo ese asunto te come la cabeza si tú eres el cobrador, te trabaja la cabeza también el arquero que venía teniendo una buena noche, que había salvado varias peligrosas, pero el tipo la pateó bien. Mi amigo Eric Ramírez, a quien todos ustedes defendieron en aquel video que hice hablando de Atlético Nacional contra Racing, ustedes lo defendieron, entonces ahora se convierte en mi nuevo amigo Eric Ramírez, que marcó el 1-1 y mandó a callar a los avalanchos, a los avalanchos no, ¿cómo es que se llama? El Frente Radical Verde y Blanco, el que se hace ahí creo que es eso, los otros son los avalanchos. No sé si sean lo mismo y se turnen tribuna, pero allá están los del Frente Radical Verde y Blanco, pues los mandó a callar, les hizo así. Inmediatamente Carlos Antonio Vélez, que estaba comentando el partido con muchas dificultades junto al cantante del gol, que también estaba narrando con muchas dificultades porque se les fue la señal muchísimas veces. También hay que decir eso. ¿Qué cantidad de veces que se les fue la señal? Toca entrar a Toño Pasos, profesor Peláez estaba en otra. Yo llego y digo, bueno, toca pagar un extra ahí para que a estos tipos se les vaya la señal de a 6 o de a 15 veces por partido. Inadmisible. ¿Por qué? Porque no estaban en el estudio, obviamente. Eso uno sabe que no están en el estudio. Al venir la señal de otro costado, de otro lado, pues se puede caer, ¿no? Es más seguro si están en el estudio, pero que van a estar en el estudio en un festivo, ¿no? Entonces el caso es que se les iba la señal una y otra vez. Y el caso es que Carlos Antonio Vélez apenas hizo este gestico, Eric Ramírez dijo, no, eso es generar violencia, ese gesto es un generador de violencia. Ah, pero pegarle un botellazo en la cabeza al juez de línea, no, eso sí no es generador de violencia. Es que es una cosa llamativa, ¿no? Claro que le va uno a hacer. Unos meten botellazo, el otro manda a callar. Y entonces,
¿Cómo hacemos? Unos generan, los otros responden y así. Esto se vuelve un sinvivir, una jungla. El caso es que después de eso el partido se desnaturalizó, se empezaron a dar guadañazos limpios, se empezaron a destruir uno al otro, patada va, patada viene, y en ese sinvivir fácilmente lo pudo ganar cualquiera de los dos, pero sobre todo Atlético Nacional, que incluso tuvo un palazo, que si la peinaba Aguirre, terminaba tranquilamente en gol. Aguirre al final termina como metiendo un tacazo y casi entra la pelota, pero estuvo muy cerca Atlético Nacional de llevarse el partido. También el Deportivo Cali tuvo peligro, pero ¿por qué? Ese peligro fue generado más por Chipi Castillo, que constantemente salía mal y eso complicaba y quedaban en los rebotes, uno salía a cortar. Entonces ese era el peligro que podía generar el Deportivo Cali, pero más allá de eso, Atlético Nacional lo pudo haber ganado y al final la reflexión que queda es que Deportivo Cali la sacó barata teniendo en cuenta todo el contexto, cómo se cayó después de la mitad del primer tiempo, todo el segundo tiempo, después del penal, después de la expulsión. O sea, el Deportivo Cali la sacó barata y yo también pienso que es un equipo poco constante, que juega un rato y luego se desaparece del partido, notablemente, ante un Atlético Nacional que tenía una nómina, un mix total, porque, a ver, tenía Aguirre, que es titular ahí, pero de hecho Mosquera, que podría ser uno de los titulares, aunque no es titular ahí, porque el titular ahí es Cristian Zapata. Mosquera se le lesionó en el inicio del partido. Edier Ocampo y Salazar no dan demasiadas garantías, son más fusibles, son más intercambiables. Tatay Torres entra y sale, pero es juvenil. Lo mismo Solís. Bueno, este es un poquito más titular. Cantera hasta ahorita llegó. Yo creo que tiene buen pie, tiene cosas interesantes. Palacios entra y sale. Perea, bueno, este podría ser un poco más titular, pero no es el titular. Y Ramírez, pues Eric Ramírez hasta ahorita llegó a Atlético Nacional, entonces era muy mix el equipo de Atlético Nacional ante un Deportivo Cali que se supone que esto es lo mejor que tiene. Incluso en esta ocasión jugó Jaquín, el central boliviano, o sea, incluso ha ido metiendo más jugadores. Chino Sandoval, también jugó Teófilo Gutiérrez un rato. Entonces, pues a verlo, el Deportivo Cali queda al debe ante su hinchada, que mira que hay que llegar a ese estadio, que queda bien lejos, menos mal es festivo. 30.000 llegaron allá a alentar al Deportivo Cali y por poco pierde, estuvo a nada. Entonces, al final, yo creo que es un buen balance para Atlético Nacional, porque en el trámite dominó gran parte del cotejo, lo pudo haber ganado ante un Deportivo Cali titular y Nacional era pues un equipo netamente mix, alternativo o el equipo muleto. ¿Qué piensan ustedes de este cotejo que Atlético Nacional le empató al Deportivo Cali allá en su estadio? ¿Creen que el Cali está mejorando? ¿Creen que el que está mejorando en realidad es Atlético Nacional? ¿Qué piensan ustedes? Dejen todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. De paso, suscríbanse, denle like. Todo eso ayuda un montonazo. Ya saben, como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.